Bienvenidos a este canal sobre la épica, pero primero vamos a definir qué es. La épica es una narración oral y escrita de las hazañas de los héroes, según Boura, en Introducción a la literatura griega. Presenta las siguientes características. Son poemas heroicos, formas narrativas, algunas que presentan a hombre y a dioses en un mundo común. El epos homérico se centra en los hechos de los hombres y algo menos en los dioses. La Ilíada y la Odisea son relatos épicos, ya que ambas narran las aventuras y hazañas de los héroes griegos, como por ejemplo de Odiseo. Homero era un aedo griego, cantor de poesía épica de la antigua Grecia, que vivió en Quíos y cuyos poemas los conversó y recitó después de su muerte un gremio de bardos que se daban a sí mismos en nombre de hijos de Homero. El mundo de Homero. Valores primordiales de la época. La valentía. En los personajes podemos ver su valentía principalmente en Odiseo, al enfrentarse a peligros y al navegar en el mar. La lealtad. Ulises es un reflejo de lealtad hacia su patria y hacia su familia, ya que tuvo la oportunidad de quedarse en otras islas, pero aún así decidió regresar a su hogar. La hospitalidad era un valor fundamental en esa época, ya que los reyes recibían a sus huéspedes con la mejor atención y generosidad. Creencias religiosas. Tenían una creencia sin reserva. Creían en dioses antropomórficos que se divertían al igual que los humanos. Además, se permitía reírse de los dioses, pero solo si era con ellos. Estructura de la sociedad. El mundo de Homero es más un mundo de reyes que de aristócratas. El centro de la sociedad es el rey. La sociedad homérica estaba organizada en una estructura jerárquica estricta. Existían 3 niveles entre los hombres: los basileus, de familias poderosas; los aristócratas, informados pero sin poder decisivo; y la multitud, con participación limitada. Las mujeres se encargaban del hogar y podían asumir la jefatura en ausencia del hombre. Los esclavos realizaban labores y las esclavas eran tratadas con mayor dureza. Breve argumento de la Odisea. La Odisea narra el regreso de Ulises, rey de Ítaca, tras haber participado en la guerra de Troya. Durante 20 años, 10 en la guerra y 10 de viaje, Ulises enfrenta desafíos sobrenaturales y enemigos poderosos que ponen a prueba su astucia y valentía. Esta historia comienza con la intervención de los dioses. Mientras la ninfa Calipso retiene a Ulises en su isla, la diosa Atenea intercede ante Zeus para que se le permita continuar su viaje. Hermes lleva la orden a Calipso y ésta deja partir a su huésped. Mientras tanto, Telémaco, el hijo de Ulises, alentado por Atenea, emprende un viaje para buscar noticias de su padre. El retorno de Ulises empieza en la isla Ogygia, desde donde parte en una balsa, que a pesar de la ira persistente de Poseidón, logra sobrevivir, y con la ayuda de Atenea llega a la tierra de los feacios, donde es acogido por el rey Alcino. Ante este, Ulises narra en primera persona el relato de sus aventuras. Al principio, cuenta cómo él y su tripulación llegaron a la tierra de los lotófagos, donde los habitantes consumían una flor de loto, que hacía que quienes la comieran olvidaran sus deseos. Sin embargo, el héroe
logró rescatar a sus hombres y continuar su viaje. Luego llegaron a la isla de los Cíclopes, lugar en el que vivía Polifemo, un gigante de un solo ojo, hijo del dios Poseidón, quien devoró a algunos de sus compañeros, por lo que Ulises emborrachó al cíclope y lo dejó ciego. Tal hecho responde al porqué de la furia de este dios, el cual en venganza pone obstáculos en su camino hasta que el héroe llega a su patria. Al escapar de esta isla, navegaron hacia la isla de Circe, una diosa que convirtió a sus compañeros en cerdos. Pero Ulises, con la ayuda de Hermes, logró que Circe los devolviera a su forma original, la cual también le ofreció ayuda para regresar a Ítaca. Siguiendo las instrucciones de la diosa, este descendió al Hades, el inframundo, para conversar con el adivino Tiresias, donde se encontró con el espíritu de su madre y con Agamenón, quien le advirtió de los peligros que enfrentaría en su regreso. Luego de atravesar dichos peligros, como la seducción del canto de las sirenas y la destrucción de su tripulación por haber desobedecido la orden de no tocar el ganado del sol, Ulises navegó solo durante días hasta llegar a la isla de los Beacios, quienes lo recibieron y lo ayudaron a volver a su patria. Al llegar, se disfrazó de mendigo y con ayuda de su hijo Telémaco y algunos fieles, mató a los pretendientes que acosaban a su esposa Penélope y que acechaban en su casa. Castigó a los siervos traidores y finalmente se reunió con Penélope. La estructura de la Odisea está formada por 4 partes. La primera es el proemio, que es una introducción a este poema griego escrito por Homero. En la segunda, Telémaco sale en busca de su padre. La tercera refleja los obstáculos que atraviesa Odiseo durante el viaje de regreso a Ítaca. Y en la cuarta, Odiseo regresa a su patria y se venga de los pretendientes. Esta estructura se ve acentuada en las siguientes citas. Háblame, musa, de aquel varón ingenioso que anduvo errante largo tiempo después de haber destruido la sagrada ciudad de Troya, que vio los pueblos y conoció las costumbres de muchos hombres, y sufrió en su corazón muchas penas, sobre el mar luchando por su vida y la vuelta de sus compañeros, y no pudo salvarlos a pesar de su deseo. Perecieron por su misma demencia, insensatos, pues se comieron los bueyes del sol, hijo de Hiperión, y éste les quitó el día de su regreso. Musa, hija de Júpiter, cuéntanos algo de estas aventuras. Iré a Esparta y a la arenosa Pilo a preguntar por el regreso de mi padre, cuya ausencia se hace ya tan larga. Con el transcurso de los años llegó por fin la época en que los dioses habían decretado que volviese a su patria, y todos los dioses le compadecían excepto Poseidón, que permaneció constantemente airado contra el divino Odiseo. Odiseo despertó de su sueño en la tierra patria, de la cual había estado ausente mucho tiempo. Mas Ea, traza un plan para que los castigue y ponte a mi lado, infundiéndome fortaleza y audacia. Los recursos literarios que se utilizan son símiles. Ilustran el carácter de una acción comparándola con otra cosa que es distinta por completo. Por ejemplo, hablando así, el divino Odiseo salió de entre los arbustos. Púsose en marcha de igual manera que un montaraz león, confiado de sus fuerzas, sigue andando a pesar de la lluvia o del viento. Epítetos. Son apelativos que acompañan al nombre de los personajes y que se repiten. Por ejemplo, Atenea, la deidad de ojos de lechuza.
Tratamiento de los personajes. Héroes. Sus héroes tienen cualidades preeminentes y sobrepasan la capacidad de los hombres. Los conocemos menos por lo que piensan que por lo que dicen y hacen. Se menciona más la astucia de Ulises que su valentía. Es porque su valentía le mete en los atolladeros de los que su astucia le tiene que sacar. La clave para entender a los personajes masculinos de Homero reside en el hecho de que se dan a conocer y se prueban a sí mismos en la acción. Por ejemplo, mas yo meditaba cómo pudiera aquel lance acabar mejor y si hallaría algún arbitrio para liberar de la muerte a mis compañeros y a mí mismo. Revolví toda clase de engaños y de artificios, como que se trataba de la vida y un gran mal era inminente. Mujeres. Al describir a las mujeres, Homero se enfrentaba con un problema. Ciertas de ellas, por fuerza, debieron desempeñar un papel importante en las viejas leyendas. Otras quizás fueron personajes de su creación, ficciones suyas necesarias a las experiencias particulares del relato. A Penélope se lo hubiera podido describir como una víctima oprimida. En cambio, Homero la describe como cautelosa y precavida, reluctante hasta para conocer a su marido cuando éste le ha aducido la prueba incuestionable de su identidad. Por ejemplo, desde aquel instante pasaba el día labrando la gran tela, y por la noche, tan luego como se alumbraba con las antorchas, deshacía lo tejido. De esta suerte logró ocultar el engaño y sus palabras fueron creídas por los aqueos durante un trienio. Dioses. La coexistencia y seriedad en la presentación homérica de los seres humanos no tiene correlato en el tratamiento de los dioses, con respecto a los cuales muestren su actitud notorias diferencias. Los dioses proceden de la tradición y los mitos que circulaban sobre ellos. En el tratamiento que da Homero a los dioses, hay más de un estrato y no hay razón para creer que no son todos muy antiguos. Todos ellos son antropomórficos y su conducta es semejante a la de los hombres que no envejecen, no mueren y tienen un grado de poder superior. Por ejemplo, a par que él así discurría en su mente y corazón, Poseidón, que sacude la tierra, levantó una ola inmensa, pavorosa, alta como un techo, y la lanzó contra el héroe. Nuestra experiencia emocional al leer la Odisea fue agradable, entretenida e interesante porque pudimos conocer historias que nos permitieron compararlas con unas situaciones en la vida cotidiana y hacerlas más amenas. Pero al mismo tiempo fue un desafío debido al lenguaje que se utiliza, a que no estamos acostumbradas, y para comprenderlo en su totalidad se necesitan referencias de internet, el uso del traductor, de diccionarios, entre otros. Aún así, queremos destacar un valor fundamental, que es la valentía, ya que al igual que Ulises, debemos ponerla en práctica cuando se nos presentan obstáculos y no rendirnos hasta llegar a nuestra meta. Incorporaríamos a esta obra en la secundaria con las siguientes actividades. Sí, creemos que cosas del mundo de la Odisea siguen en la actualidad. Las reacciones de los personajes están muy vigentes en nuestros días. Por ejemplo, la envidia, el enojo, la venganza, etc. Otro de los aspectos en los que esta obra se asimila a la realidad es en las estrategias que utilizan los personajes para vencer a sus opositores y el ingenio presente en estas. Así también, la lealtad entre amigos y el amor familiar, presentes en las celebraciones que realizaban para homenajearlos, recordándolos con sus destacadas historias, su proeza, etc. Por otro lado, se observan diferencias notables en cuanto a la noción de fidelidad. Ulises castiga con la muerte a las sirvientas que traicionaron su confianza, a pesar de que él mismo mantuvo relaciones con 2 diosas durante su viaje. En la actualidad, esta actitud sería cuestionada, ya que se espera que tanto el hombre como la mujer se comporten con igualdad y respeto mutuo.